7 de noviembre es martes. Martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Sobre todo por dos razones. Hace frío en Jalapa y, y está desquiciada la ciudad. Ahorita vamos a ver por qué. Bienvenido. El jueves próximo, un día antes de conocer quiénes serán los abanderados de Morena a las gubernaturas de 9 entidades, vence el plazo que dio Marcelo Ebrard a su partido para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia defina la impugnación presentada contra el proceso interno. Si no hay respuesta, o la respuesta que hubiera no satisface al ex canciller, anunciaría su salida del partido Morena. 3 días antes del registro de las precandidaturas a la presidencia de la República del Movimiento Ciudadano. Tómenlo en cuenta. Este miércoles en el IMAC, el alcalde Ricardo Agüed Bardahuil va a presentar a los jalapeños el Atlas de Riesgos del municipio de Jalapa, un documento importante, sin duda, necesario, útil. El Atlas de Riesgos del municipio de Jalapa fue actualizado y enriquecido por el equipo de trabajo que comanda Luis Sardiña Salgado, director de Protección Civil Municipal. Seguramente mañana estaremos platicando de este documento y del evento en donde don Ricardo Agüed lo presentó a los jalapeños de manera, pues, además oportuna, necesaria. Queda muy claro, un Atlas de riesgo pues permitiría prevenir lo que vemos que está sucediendo en Acapulco y lo que nos explicó precisamente Luis Sardiña en esta entrevista que seguramente usted ya vio. Si no la ha visto, pues váyase a nuestro canal, a Escopeo Digital en YouTube, ahí está completita y se la recomiendo. Ayer lunes, integrantes de 32 colectivos de búsqueda de desaparecidos llegaron a Jalapa. Tomaron el centro de la ciudad, bloquearon los accesos a Palacio de Gobierno. Su demanda era solo una: ser recibidos por el gobernador del estado, por Cuitláhuac Jiménez, para dialogar respecto de los problemas que estos familiares de desaparecidos viven en la búsqueda de sus familiares y en la burocrática, lenta y a veces nula atención que reciben de las autoridades estatales para este propósito. Pues el gobernador no se apareció en el lugar. Llegó el subsecretario de Gobierno a mostrarles un mensaje que Cuitláhuac García publicó en sus redes sociales, en el que asegura que la atención a estos grupos ha sido como nunca antes, pero no les dio la cara. Y los manifestantes instalaron tiendas de campaña y, sin importarles la lluvia y el frío, durmieron en los portales de Palacio de Gobierno. Dijeron también que si no los atendía el gobernante, al día siguiente, hoy martes, cerrarían los accesos a la ciudad. A medianoche del lunes, el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil, se reunió con los representantes de los 32 colectivos de desaparecidos y no logró persuadirlos para entregar las instalaciones de la sede estatal del Poder Ejecutivo del Estado, debido a que no propuso ninguna alternativa de solución. Solo se limitó a hablar del esfuerzo financiero que la actual administración estatal realiza en la supuesta búsqueda de las y los desaparecidos. De la supuesta inversión, como en ningún otro gobierno, porque los otros gobiernos, los anteriores, de inmediato lo callaron, increpándolo de que no vinieron a Jalapa para hablar de dinero, sino para que les devuelvan a sus hijos. La actitud del servidor público les pareció insultante y lo corrieron de la reunión junto con sus acompañantes. Los representantes de los colectivos insisten en hablar con el titular del Ejecutivo porque ya están cansados de que les vean la cara a las familias que enfrentan el problema por la falta de un ser querido del que no saben su paradero. Pues en la última reunión que sostuvieron con funcionarios de dependencias involucrados en este tema en febrero pasado, les indicaron que la siguiente sería en marzo y nunca les avisaron. El encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno insistió que a través del Consejo Ciudadano se han tenido avances, así como una interlocución con los colectivos, pero de inmediato fue desmentido por los manifestantes al no tenerse avances en las investigaciones. Además, denunciaron que se están perdiendo muchos documentos de los casos de los que sí se atienden. Uno de los acompañantes del funcionario hizo un comentario doloso, señalando: están locas. Y en respuesta a ello le reclamaron que no están locas, que locas las trae el gobierno porque les desaparecieron a sus hijos. Por eso les exigieron respeto y les pidieron que se retiraran. Ante el frío jalapeño, el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acudió para llevarles café y cobijas.
El martes, nuevamente, el centro de la ciudad estuvo bloqueado, el tránsito desquiciado, y al mediodía los manifestantes ampliaron su protesta tomando el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, al que, como en el caso del Palacio de Gobierno, ya no pudo entrar a laborar ningún empleado o funcionario, pero tampoco quienes ahí acuden a trámites y solicitudes. Y el gobernador siguió sin aparecer, prefirió estar en Boca del Río inaugurando una exposición de turismo. La que sí llegó nuevamente este martes a la manifestación, silenciosa pero firme, fue la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la doctora Namiko Matsumoto, quien dialogó con los colectivos, a quienes indicó que esa comisión, tan solo en este año, ha emitido 34 recomendaciones a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 22 de ellas son por omisión en las investigaciones de personas desaparecidas, sin contar otras 21 que han rechazado, explicó. Matsumoto Benítez trabajó pues con los manifestantes, y esto refleja la gravedad del caso y el porqué de la insistencia de los colectivos de hablar con el Ejecutivo Estatal. Tan solo en este año las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos a la Fiscalía se originaron por omisiones del deber de investigar con la debida diligencia, es decir, existe ineficiencia en la Fiscalía. Y por la tarde cumplieron su promesa. Un grupo numeroso de los integrantes de los colectivos de búsqueda se trasladaron a la salida de Veracruz, bloqueando el acceso a la ciudad frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación. La advertencia es clara: si el gobernador no les da la cara, si no se aparece y los atiende, van a cerrar todos los accesos a la ciudad. Cuitláhuac García, a nombre de Jalapa, atiende a quienes te requieren. Es tu trabajo, para eso te pusimos en ese cargo. Para eso te pagan los veracruzanos. Haz tu trabajo y deja que Jalapa recupere su tranquilidad. Una nota rápida: la excuñada del exgobernador Javier Duarte, Mónica Giján Macías Tubilla, es buscada desde hace 5 años por las autoridades. Tienen en su contra una orden de aprehensión por defraudación fiscal. Debe casi 2 millones de pesos de impuestos desde el 2016. Y bueno, pues en estos 5 años de búsqueda, la prófuga ha estado bien escondida, no la han aprendido, y por eso solicitó un amparo para que se declare que han pasado ya 5 años, los que la ley establece para que el delito prescriba. Si logra esa declaración, la orden de captura pues se cancela. Pero no, un tribunal federal confirmó que la orden de aprehensión sigue vigente. El amparo no se otorgó y tendrá que seguir escondida y en calidad de prófuga. Mal y de malas para la hermana de Karime Macías, la exesposa de Javier Duarte de Ochoa. Bueno, y nuevamente los magistrados del Tribunal Electoral corrigen la plana ahora al INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral respecto de que en las 9 gobernaturas que se van a renovar el año próximo, 5 de ellas tendrían que ser gobernadas por mujeres. Y es que el principio de paridad planteado por el INE, al ordenar que sean 5 las mujeres candidatas del total de 9 entidades, no aplicaría en Yucatán porque este estado ya contempla este tema en su legislación local. Pero además el INE carece de competencia legal para imponer disposiciones que pretendan garantizar la paridad sustantiva. Bueno, esto es de tomarse en cuenta, pero este tema no cambia las cosas para Veracruz. La candidata de Morena será mujer y el candidato del Frente Amplio será hombre y se apellida Yunes. Como se había previsto, y aquí le pronosticamos, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto de la Federación para el 2024, restando esos muchos miles de millones que hemos comentado en programas previos. Les comenté ayer que el diputado federal Pepe Yunes estaba precisamente en la trinchera de ese tema, allá en el Congreso, y así trataba de explicar el daño que significa a la nación el presupuesto que finalmente fue aprobado. Si el presupuesto de egresos de la Federación refleja las prioridades de un gobierno, Acapulco no está en las prioridades de este gobierno. Si el presupuesto de egresos de la Federación refleja las prioridades de un gobierno, los productores del campo no están entre lo que le importa a este gobierno. Pregúntenle a los productores de caña o de café, cuyo único apoyo gubernamental en esto que ustedes van a votar les significan 7,200 pesos al año, 500 o 600 pesos mensuales para hacer producir el cañaveral, para hacer producir la cafeticultura.
No hay recursos previstos a los citricultores, 6,200 pesos para los pescadores, y aquí hay muchas diputadas y muchos diputados que están en sus distritos en litorales. Las prioridades del gobierno. Y nada más porque es nota internacional, le comento el decomiso que tuvo lugar en Hong Kong. Más de 1 tonelada de anfetamina procedente de México fue incautada en la aduana. Es el mayor caso de tráfico sólido de metanfetamina registrado en Hong Kong. El valor de la droga en calles supera los 80 millones de dólares. La droga iba disfrazada de mariscos y en costales de Segalmex. ¿Le suena el nombre de Segalmex? Pues ahora al mayor escándalo de corrupción de este gobierno con Segalmex, el nombre lo ligan a narcotráfico, nada más y nada menos. Esta mañana sorprendió a los enterados la presentación de una carta renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. La renuncia a la Corte fue presentada al presidente López Obrador para que diera vista al Senado de la República. Luego de 14 años de ser ministro de la Suprema Corte, Saldívar decide renunciar diciendo que toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo, más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. ¿Le suena el discurso? Pues apenas un par de horas después de renunciar, el ahora exministro de la Suprema Corte ya estaba con la candidata de Morena a la presidencia, con Claudia Sheinbaum. En tiempos del Plan C, en la reforma al Poder Judicial, renuncia un ministro y se incorpora a la candidata a la presidencia que en cada oportunidad anuncia, por cierto, su decisión de continuar con la reforma al Poder Judicial. Esa reforma en la que los jueces y magistrados serán elegidos a mano alzada por el pueblo bueno y sabio. Y bueno, ya nos vamos, pero no sin antes recordarle que habíamos comentado de una caravana, de una marcha, de un grupo de acapulqueños que caminando desde el destrozado Acapulco hasta la Ciudad de México, decidieron buscar al presidente del país, que no ha ido a Acapulco a ver la tragedia. Llegaron pues a la Ciudad de México encabezados por Ramiro Solorio Almazán, y la policía del gobierno de la Ciudad de México les impidió llegar a Palacio Nacional. Y como ustedes se dieron cuenta, pasando el hemiciclo a Juárez, ahí nos bloquearon totalmente. Nunca esperamos que así nos iban a recibir. Quien pregona que hay libertad de expresión y libertad de manifestación, se ha demostrado una vez más que es falso. ¿Por qué venimos aquí a la Ciudad de México? Venimos, primero, porque el presidente de la República no ha ido a Acapulco. No ha ido a recorrer absolutamente ninguna colonia. No ha escuchado a la gente. Y bueno, si el presidente no recibe a los damnificados de Acapulco, pues el gobernador de Veracruz no recibe a los colectivos de búsqueda. Así las cosas. Así cerramos este martes. Ni modo. Pues le agradezco mucho su compañía en esta, pues para nosotros, noche de martes. Usted nos está viendo seguramente el miércoles. Me da mucho gusto anunciarle que estuvimos platicando con Ricardo Agüed Bardahuil, con el presidente municipal de Jalapa, una entrevista que es imperdible. ¿Sabe qué está pasando en Jalapa? Se lo va a decir el alcalde, y nos lo dijo de una forma pues tan generosa en sus explicaciones, tan amplia en la identificación de las problemáticas, de los riesgos, de las soluciones, de los logros, hay que decirlo así, en estos 2 años de gobierno de Ricardo Agüed. Vale la pena. Ya está, seguramente ya está en YouTube, ya recibió la notificación, le sugiero de veras que lo vea. Vale la pena. Los saludo con afecto.